voy a explicar la histofisiología del aparato genital masculino, concretamente la del testículo, a través de un PowerPoint que les preparé, que vamos a analizar, que es el siguiente. Veamos. Ahí está. Muy bien. Aparato genital masculino, su histofisiología, gentileza del Instituto Tejedor. El aparato genital masculino está constituido por órganos primarios, que son las gónadas, en el caso de los varones son los testículos, y órganos secundarios, que pueden ser internos o externos. Los internos son las vías espermáticas. Las vías espermáticas extratesticulares comprenden los conductilios deferentes, el epidídimo, el conducto deferente y el conducto eyaculador. Con respecto a los órganos secundarios externos tenemos el pene y el escroto. Y con respecto a las glándulas anexas, que en el aparato genital masculino son esenciales para la constitución del semen y por ende para la vitalidad y para el metabolismo de los espermatozoides por sus secreciones, ellas son la próstata, las vesículas seminales y las glándulas bulbouretrales de Cowper y de Littell. Un esquema simplificado del aparato genital masculino muestra aquí los testículos, las vías espermáticas, el epidídimo, el conducto deferente, la vesícula seminal, que penetra, digamos, forma el conducto eyaculador dentro de la próstata, y desemboca en la uretra, que tiene una porción prostática, una porción membranosa, una porción esponjosa, y el semen utilizará la uretra, al igual que esta vía. La uretra es común entre el aparato urinario y el aparato genital, porque tanto el semen como la orina pueden atravesar la uretra para salir al exterior. Bueno, ese es un esquema simplificado del aparato genital masculino. Vamos a comenzar con el desarrollo del testículo. El testículo tiene la siguiente estructura. Una serie de túnicas, la túnica vaginal, la albuginia, la vasculosa, que ahí no se ve. La albuginia emite tabiques denominados septula testis, que dividen al testículo en lobulillos de forma cónica, cuyo vértice se encuentra en una región más engrosada, digamos, del estroma, que se llama mediastino testicular o cuerpo de Highmore, y su base, la base del lobulillo, da hacia la túnica albuginia del lado opuesto. Entonces, el testículo tiene un estroma y un parénquima. El estroma comprende la túnica vaginal, la túnica albuginia, la túnica vasculosa. La vaginal deriva del peritoneo, que es arrastrado por el testículo al descender, y está constituida por una túnica de revestimiento, constituida por un epitelio simple plano y un mesotelio de epitelio simple plano y un submesotelio de tejido conectivo. La albuginia, en cambio, es una túnica de tejido conectivo denso, avascular o poco vascularizada, que realiza sostén. Y la vasculosa es una túnica de tejido conectivo laxo que realiza nutrición. Entonces, vaginal, albuginia, vasculosa, de afuera adentro. Epitelial o epitelio simple plano, conectivo denso, conectivo laxo. Revestimiento, sostén, nutrición. Después, la albuginia forma la septula testis o tabiques, que dividen al testículo en lobulillos cónicos de forma cónica, y tiene el estroma tiene un engrosamiento denominado mediastino testicular o cuerpo de Highmore, donde ahora van a ver qué túbulos se encuentran allí. Con respecto al parénquima testicular, está formado por tres tipos de túbulos, que son los túbulos seminíferos, los túbulos rectos y la red de Haller o red de testis. Vamos a algunas láminas para atrás, hacia el primer dibujito que les hice, que les mostré, digo. Y acá tenemos, bueno, la vaginal, que es, ven, una cubierta peritoneal arrastrada por el testículo durante su descenso, queda comunicado con estructuras abdominales a través de estructuras ligamentosas, y un epitelio de revestimiento simple plano. Después la albuginia, ¿sí? Acá no se ve la vasculosa. Después tenemos los septula testis, el mediastino testicular. Eso es estroma. El parénquima está formado por tres tipos de túbulos. Los túbulos seminíferos, que son túbulos enrollados en el interior del lobulillo testicular. Los túbulos rectos, que son túbulos que provienen del desenrollamiento de los seminíferos y se encuentran en el vértice del lobulillo. Y la red de Haller o red de testis, que proviene del entrecruzamiento de los túbulos rectos y se encuentra en el mediastino testicular. Y aquí en la red de Haller parten los conductilios deferentes, que forman el epidídimo, que tiene una cabeza, un cuerpo y una cola, y después esto se comunica o se continúa con el conducto deferente, que formará las vías espermáticas. Bueno. Muy bien. ¿Cómo es la estructura del moco?
Al muy a menor aumento se pueden ver algunas cosas, por ejemplo, esto que está desprendido por fuera es la túnica vaginal, esto gruesito es la túnica albuginea. Debajo, si identificamos algunos vasos sanguíneos, como este, por ejemplo, podemos ver que es una túnica vasculosa. Después, los tabiques testiculares son estos son los lobulillos testiculares, en este preparado no se los ve con una forma cónica como en los esquemas, sino que se los ve como espacios limitados por tabiques. Acá tenemos el mediastino testicular, esta zona donde el estroma está engrosada. Acá se ven cortes del túbulo epididimario, que está todo enrollado, al igual que los túbulos seminíferos, entonces se lo marca, se lo toma muchas veces al corte. Bueno, entonces, esta es una estructura al modo del testículo a menor aumento. El testículo tiene células, que se dividen en germinativas y no germinativas. Las no germinativas, y además se dividen, según su ubicación, en intersticiales e intratubulares. Las intersticiales son no germinativas y son las células mioides y las de Leydig. Las intratubulares son no germinativas, las de Sertoli, y germinativas o de la célula de la serie espermática, las siguientes. Las espermatogonias tipo A, las espermatogonias tipo B, los espermatocitos primarios, los espermatocitos secundarios, las espermátides y los espermatozoides. Estas son las células germinativas o de la célula o de la serie espermática. Los túbulos seminíferos Almo se ven muchos túbulos cortados, como si fuesen muchos túbulos, pero en realidad no son muchos túbulos, es que son túbulos, escasos túbulos enrollados. Pero como están muy enrollados, al corte histológico vos lo agarrás varias veces, los cortás varias veces, y da la sensación el preparado histológico que son cientos de túbulos. Si amplías uno de estos túbulos, vamos a ver que tiene una luz, realmente tiene luz pequeña, porque está ocupada por los espermatozoides, con una pared que tiene un epitelio estratificado, con varias capas de célula, un bordecito que después vamos a ver en algunos preparados se ve bien, que es bien delimitado, constituido por las células mioides, y entre los túbulos se encuentra el intersticio intertubular. Entonces, ahí tenemos un túbulo seminífero bien delimitado, repito, tiene una luz, después tiene una pared, la pared tiene un epitelio estratificado, después tiene un borde, el túbulo está revestido por una membrana basal, pero yo a la membrana basal la vería con técnicas especiales, con PAS para tener sus glucosaminoglicanos, basales de plata para tener las fibras reticulares. Si no, en este preparado se ve bien delimitado, pero porque lo que se ve bien acá son las células mioides. Estas células alargaditas que rodean el túbulo seminífero son las mioides. Aquí se encuentra el intersticio intertubular, donde encontramos las células de Leydig, que son más globulosas, capilares sanguíneos. Bueno, esto sería un corte del túbulo seminífero al microscopio óptico. La pared del túbulo, lo hacemos esquemáticamente, un corte de la pared mostraría lo siguiente. Primero, el túbulo está rodeado por una membrana basal, que separa el intersticio de la pared intratubular. Las células se distribuyen de la siguiente manera. En el intersticio están las mioides y las de Leydig. Las mioides son alargadas, contráctiles, están contra la membrana basal. Las de Leydig son globulosas, claritas, con núcleo de cromatina laxa, son secretorias de hormonas esteroideas como la testosterona, y se encuentran más alejadas de la membrana basal. ¿Saben a qué se parece esto? Esto se parece a las tecas del folículo ovárico, pero invertidas. Si el túbulo seminífero fuese un folículo ovárico rodeado por una membrana basal, por fuera estarían las tecas. La diferencia de tener una teca interna con células globulosas secretorias y una teca externa con células alargadas contráctiles, acá es al revés. Las células contráctiles se ubican del lado de adentro y las secretorias del lado de afuera. Pero obviamente acá no hablamos de tecas, pero podría hablar de teca del testículo, nada que ver. Con el intersticio también hay numerosos capilares, porque los nutrientes van a llegar a partir de ahí, después por difusión o inhibición nutrirán a las células del testículo, van a tener que atravesar la célula de Sertoli, y la célula de Sertoli van a realizar las funciones nutritivas, filtrando aquellas partículas que sean nocivas para las células espermáticas. Pero también en estos capilares las células de Leydig van a vertir la testosterona. Así que esta zona, la intersticial, está muy irrigada. Con respecto a la pared del túbulo tenemos la célula de Sertoli, que forma gran parte de la pared, es una célula grande cuyo citoplasma se extiende de la membrana basal hacia la luz, con microvellosidades apicales, con un núcleo triangular y medial o basal, o está en el medio de la pared, o está en la base, pero nunca es apical, y tiene prolongaciones. Esta tiene límites intercelulares poco definidos porque tiene prolongaciones que se unen entre sí
se unen a las de las células de Sertoli vecinas mediante células ocludens y otras uniones, adherentes y ocluyentes, que crean una barrera, que es la barrera hematotesticular. Esta barrera hematotesticular, como su nombre lo indica, separa la sangre del testículo, pero en realidad lo que hace es dividir a la pared del túbulo seminífero en dos compartimentos. Un compartimento basal y un compartimento adluminal. En el basal se suelen encontrar las células diploides, como los espermatogonias, y los espermatocitos primarios, y en el adluminal las haploides, como los espermatocitos secundarios, las espermátides y los espermatozoides. El primario, en realidad, se puede encontrar en los dos compartimentos, porque es la única célula que es capaz de atravesar esta barrera. Bueno, acá lo tenemos al microscopio, la pared del túbulo. El intersticio muestra. Este sería, bueno, la pared del túbulo y este es el intersticio. En el intersticio veo células globulosas, que son las células de Leydig, y después contra la pared del túbulo, las células mioides, que son alargadas. En el túbulo vemos núcleos claros, citoplasma alargado, estos núcleos corresponden a las células de Sertoli, núcleos oscuros pegados contra la membrana basal, que corresponden a las células a las espermatogonias. Después, núcleos voluminosos, que no están pegados a la membrana basal, sino que están un poquito más hacia la luz, que son los espermatocitos primarios, se reconocen por su núcleo voluminoso. Los espermatocitos secundarios no se reconocen bien al MO por la rapidez de la meiosis, la meiosis 2 es muy rápida, y sí vamos a ver muchas espermátides. Las espermátides se encuentran vecinas a la luz, con un citoplasma irregular, porque se van a estar transformando en espermatozoides. Entonces, células mioides, células de Leydig, células de Sertoli, esta, espermatogonias contra la membrana basal, espermatocitos primarios con núcleos voluminosos, espermátides con núcleos chiquititos y cercanos a la luz. Y en algunos preparados se ven bien los espermatozoides. Bueno, respecto a las células mioides, se localizan en el intersticio, al MO se ven alargadas y pegadas contra la membrana basal, el número cromosómico es 2N2C, porque son células diploides. La fórmula cromosómica es 44 más XY, tiene 44 cromosomas somáticos y 2 sexuales de tipo XY, sexo cromosómico masculino. Y las funciones que son células contráctiles, que favorecen el transporte de espermatozoides de los túbulos intratesticulares al epidídimo. Tengan en cuenta que los espermatozoides tienen cola y todo en el túbulo seminífero, pero no se mueven, ¿sí? No tienen motilidad propia. Esto la adquieren en el epidídimo cuando maduren. Entonces, para transportarse desde el túbulo seminífero al epidídimo, necesitas de las células mioides, o sea, de que el líquido sea vehiculizado desde el túbulo seminífero hasta el epidídimo por la contracción de las células mioides. Acá lo vemos al microscopio electrónico de Garrido. Estos son túbulos seminíferos. Esto es intersticio, ¿no? Con las células globulosas estas que son las de Leydig. Y fibras. Bueno, y fíjate la pared del túbulo. Parece como que estuviera adoquinada, como si fuera un pavimento adoquinado. Bueno, es porque estos son los núcleos de las células mioides. Está revestida todo por células mioides que al contraerse exprimen la pared del túbulo. Las de Leydig, aquí vimos al microscopio electrónico como se veían, globulosas, al microscopio óptico también, están en el intersticio, tienen número cromosómico 2N2C, fórmula cromosómica 44XY, son diploides. La función es que son las células secretorias que sintetizan y segregan la testosterona. Al MO se ven globulosas y claras, al MET presentan REL, retículo endoplasmático liso porque sintetizan lípidos, mitocondrias con crestas tubulares o longitudinales, que son las mitocondrias típicas de las células que sintetizan hormonas esteroideas, y unos cristales que se llaman cristales de Rein. Presentan receptores para LH y prolactina, realizan la esteroideogénesis, que sirven para sintetizar y secretar testosterona. La célula de Sertoli es la más compleja de todas. Se localiza dentro del túbulo ya. Es diploide, el número cromosómico 2N2C con una fórmula 44XY. Pero cumple muchas funciones. Son células de sostén, son fagocíticas, son secretorias, cumplen muchas funciones. Al MO se ven alargadas, con límites intercelulares poco definidos, con microvellosidades apicales, con un núcleo triangular y basal. Al MET tienen tanto REL como RER, porque sintetizan tanto hormonas esteroideas como, por ejemplo, el estradiol, como hormonas peptídicas como activina, inhibina, segregan también la proteína ligadora de andrógeno, así que tienen que tener RER. Para poder exocitar proteínas necesitas un Golgi, así que tiene un Golgi desarrollado, y tiene mitocondrias con ambas crestas, tanto tubulares como transversales, con un tipo de cristal característico que es el de Charcot-Böttcher.
tiene receptores para FSH y andrógeno. O sea que acá también se ve como en la mujer la teoría de dos células, dos gonadotrofinas, porque las células responden a gonadotrofinas diferentes. ¿Qué funciones tiene la célula de Sertoli? Nutren, sostienen y protegen a las células germinativas, liberan a los espermatozoides que están anclados en ella, pero ella los puede liberar. Este proceso de liberación de espermatozoides se llama espermiación. Crean la barrera hematotesticular que divide la pared del túbulo en compartimiento basal y uno adluminal. Después van a ver los componentes de esta barrera y para qué sirve. Fagocitan los cuerpos residuales de las espermátides durante la espermiogénesis. Sintetizan y segregan numerosas sustancias. ¿Cuáles? La proteína ligadora de andrógenos, o ABP, Androgen Binding Protein. Esta proteína ligadora de andrógenos lo que hace es unirse a la testosterona para secuestrarla dentro del testículo para que cumpla funciones intratesticulares. Después libera numerosas sustancias que sirven para el metabolismo de las células germinativas en desarrollo, que son el lactato, la transferrina, la celuloplasmina. Libera la enzima 5-alfa reductasa que sirve para transformar testosterona en su forma más activa, que es la dihidrotestosterona. Liberan numerosos factores de crecimiento, como el factor de crecimiento fibroláctico, el factor de crecimiento similar a insulina de tipo 1, el factor de crecimiento seminífero, el factor de células madres. Liberan péptidos reguladores como la clasperina, la activina, la inhibina. Generan estradiol. Tiene una actividad aromatasa débil, no es comparable a la célula granulosa. Si bien esta célula es homóloga de la granulosa de la mujer, la célula granulosa libera mucho más estradiol que la célula de Sertoli, pero puede liberar. Y en el embrión recuerden que era la célula que producía la hormona antimülleriana que servía para inhibir el desarrollo de los conductos paramesonéfricos de Miller. Bueno, decíamos más atrás que creaba la barrera hemotesticular. ¿Qué es la barrera hemotesticular? Es una barrera creada por las células, por uniones intercelulares entre prolongaciones de dos células de Sertoli, que divide a la pared del túbulo seminífero en un compartimento basal y un compartimento adluminal. El basal está cercano a la membrana basal y el adluminal adyacente a la luz. Entonces, en el compartimento basal encontramos las células, dijimos, diploides, las espermatogonias y los espermatocitos primarios, y en el adluminal las haploides, como el secundario, las espermátides y los espermatozoides. Pero el espermatocito primario es la única célula que puede atravesar la barrera. Dijimos, la barrera hemotesticular separa la pared del túbulo en dos compartimentos, basal con células diploides, gonias y espermatocitos primarios, y la adluminal con haploides, los secundarios, las espermátides y los espermatozoides, aunque las únicas células capaces de atravesarlas son los primarios. ¿Para qué sirve? Aísla las células haploides testiculares de anticuerpos y sustancias tóxicas circulantes, creando un microambiente propicio para la diferenciación de estas células haploides, ¿sí? O sea, la ruptura de la barrera hematotesticular puede provocar o bien que se generen anticuerpos contra las células haploides del testículo y entonces estos anticuerpos generen esterilidad, o bien sustancias tóxicas que pueden llegar a matarlas antes de que nazcan y generar algo que se llama necrospermia. Bueno, esta barrera está establecida por uniones estrechas entre las prolongaciones de la célula de Sertoli y tiene una serie de proteínas que forman los complejos ocluyentes, tales como la ocludina, la claudina, la caderina, las cateninas, etc. Esto divide en un lado apical y en un lado basal. Las sustancias no pueden atravesar estos complejos proteicos que se van relevando. No hay un solo punto de contacto, sino varios puntos de contacto para garantizar que estas sustancias no puedan atravesar. Bueno, un resumen de las células de Sertoli. Decíamos que son las células más complejas porque tienen numerosas funciones. Estas producen distintos compuestos como inhibina, activina, la proteína ligadora de andrógeno, la transferrina, el activador del plasminógeno, la hormona antimülleriana en el embrión. Son las únicas células somáticas en contacto directo con las germinativas. En diferenciación, las células de Sertoli se comunican entre sí por uniones oclusivas y generan la barrera hematotesticular. Tienen aromatasa para la conversión de testosterona en estradiol. Tienen receptores para andrógenos y folículo estimulante. Y sus funciones eran el mantenimiento de la estructura del túbulo seminífero, la creación de la barrera hematotesticular, la fagocitosis y pinocitosis de los restos celulares de las células de Sertoli en la espermiogénesis, la espermiación, que es la liberación de los espermatozoides, la secreción del fluido del túbulo seminífero con numerosas sustancias, liberación de nutrientes a las células germinales, secreción de proteínas, etcétera, etcétera. Bueno, acá tienen la célula de Sertoli, desde la membrana basal hasta la luz, con sus prolongaciones laterales, formando compartimentos que incluyen las germinativas. Las germinativas maduran en un microambiente generado por la célula de Sertoli. Bueno, ahora vamos a las germinativas. Tenemos las gonias.
Se localizan dentro del túbulo en el compartimento basal. Al modo se ven basófilas contra la membrana basal. Su número cromosómico es 2N2C, su fórmula cromosómica es 44XY. Hay dos tipos de células de espermatogonia, las de tipo A y las de tipo B. Las de tipo A son células madres que por mitosis mantienen el pool espermático, o sea, la cantidad de espermatogonias testiculares. Mientras que las de tipo B inician la espermatogénesis al transformarse en espermatocitos primarios. Los primarios también son intratubulares, están en ambos compartimentos. Al modo se reconocen por su núcleo voluminoso. Son diploides, número cromosómico 2N2C. La fórmula cromosómica es 44XY. Y la función es que atraviesan la barrera hematotesticular, iba a decir hematoencefálica, cualquiera. La barrera hemo o hematotesticular, por un mecanismo denominado diapedesis, se va como deformando la célula y las prolongaciones citoplámicas se van metiendo entre las células ocludens, van rompiendo las células ocludens, se va metiendo, se mueve con un movimiento de tipo ameboideo, o sea que tienen que tener un citoesqueleto desarrollado, y después a medida la barrera se rompe, pero a medida que la célula la va atravesando se regenera atrás, de tal manera de que la célula pueda atravesar la barrera, pero la barrera no se rompa, siga existiendo una barrera. Bueno, y después, una vez que pasan al compartimento abdominal, por meiosis 1, originan a los espermatocitos secundarios, que se localizan dentro del túbulo, pero en el compartimento abdominal. Algunos se suelen ver por la rapidez de su meiosis. La meiosis 1 es larga, pero la meiosis 2 es muy corta. Entonces, la espermatogonia se transforma en espermatocito primario, que por meiosis 1 se transforma en secundario, que por meiosis 2 da la espermátido. Entonces, es tan rápida la meiosis 2 que al corte histológico se ven pocos espermatocitos secundarios. No es que no haya, obviamente. El número cromosómico es 1N12. ¿Qué significa esto? Tiene 23 cromosomas, ya es una célula haploide, pero tiene todavía 46 filamentos de ADN. Esto marcaba la cantidad de ADN de cromatina, las cromátides, y este marcaba los cromosomas. O sea, los cromosomas son dobles, con la formita de X. ¿Por qué son 1N2C? Porque son producto de la primera meiosis. Y la primera meiosis baja el N, pero no el C. Por eso son necesarias dos meiosis. Una para bajar el N, que es la meiosis 1, y una para bajar el C, que es la meiosis 2. La fórmula es 22X o 22Y. Y bueno, la función es que por meiosis 2 originan las espermátides, que se encuentran en el túbulo, pero en el compartimento abdominal, con forma irregular, porque están en proceso de transformación por espermiogénesis en espermatozoides. Son células haploides con tanto el N, con 23, y el C23. Tienen 23 cromosomas y 23 filamentos de ADN, son células 1N1C, porque son productos de la segunda meiosis. La fórmula cromosómica es 22X o 22Y, y la función es que por diferenciación, el proceso llamado espermiogénesis, originan los espermatozoides. Estos espermatozoides, morfológicamente muy, muy raros, están en la luz, o sea, son intratubulares, pero están en la luz adheridos a la célula de Sertoli. Tiene una forma característica que ahora vamos a analizar, con la cabeza, la cola. El número cromosómico es 1N1C, y la fórmula es 22X o 22Y. Su función es el gameto masculino, que por diferenciación, cualquiera puse acá, que por fecundación origina el huevo cigota. Esta lámina, modifíquenla ustedes. Es el gameto masculino que por fecundación origina el huevo cigota, al unirse al ovocito. ¿Ok? Esto es cualquiera. Bueno, no voy a grabar todo de nuevo para modificar esta lámina. Se me pasó. Células germinativas. Las células germinativas entonces están, vos tenés la espermatogonia, después tenés las células o los espermatocitos primarios, los espermatocitos secundarios, las espermátides, temprana y tardía, después los espermatozoides. Y la célula de Sertoli, en cuyo microambiente todas estas células, fíjate que la célula está como en línea, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente, esta genera esta, que genera esta, que genera esta, que genera esta. O sea, están como en distintas capas en la pared del túbulo seminífero. Bueno, esta sería la morfología. Vamos a las funciones generales del testículo, al igual que los ovarios son dos. La gametogénesis, que en el caso del testículo se llama espermatogénesis, y la esteroideogénesis, que en el caso del testículo es la síntesis de testosterona. Bueno, hoy vamos a analizar la espermatogénesis, la vamos a comparar con la ovogénesis. Esta se inicia en la pubertad. La ovogénesis, en cambio, se inicia en la vida intrauterina. Después,
dura 64 a 75 días, la espermatogénesis. La ovogénesis tiene una duración de años. ¿Por qué? Porque si bien, por ejemplo, la ovogénesis comienza en la vida intrauterina, el final es solo si hay fecundación. La espermatogénesis comienza tarde, en la pubertad. Una vez que comienza, en 2 meses y medio, genera espermatozoide, haya o no haya fecundación, termina. En cambio, la ovogénesis dura años, porque el final es solo si hay fecundación. Entonces, suponete que una mujer que no tiene hijos, que no quedó nunca embarazada, nunca completó una sola ovogénesis en su vida. Una mujer que tiene su primer hijo a los 30 años, esa ovogénesis duró 30 años, porque empezó antes de que nazca y se culminó con el hijo, cuando nació su hijo, o sea, cuando se fecundó su hijo. Con lo cual es una ovogénesis que duró 30 años. Si tenés tu último hijo a los 42, esa ovogénesis duró 42 años. En cambio, la del varón empieza más tarde, porque no empieza en la vida intrauterina. Y hay una razón para ello, un ratito lo vamos a ver. Pero una vez que empieza en la pubertad, prosigue, ¿sí? Y se da permanentemente, cada 64 a 75 días se completa. Fíjate que esto de los 75 días es interesante, porque, por ejemplo, si yo te hago un esperma, vos venías a mi consultorio, suponete que yo fuese un especialista en fertilidad, y vos venías a mi consultorio con tu pareja porque no puedes tener hijos, y bueno, esto lo vamos a ver en la UP4, la UP de reproducción. Pero hay que estudiar tanto a la pareja como al hombre, como a la mujer, por separado, a ver si la mujer ovula, analizar sus picos hormonales, etc. Y en el varón hay que analizar la calidad y cantidad de semen, lo que se llama espermograma, para ver si son fértiles individualmente y después también se estudia la pareja. Bien. Pero vayamos al varón. Supongamos que yo encuentro un problema de fertilidad, existen, de calidad o cantidad de semen, existen drogas que permiten mejorar la calidad del semen. Pero tendré que explicarle al paciente que si una droga que yo te doy hoy, no te va a hacer efecto la semana que viene. ¿Por qué? Porque precisamente por esta duración que tiene la espermatogénesis de 64 a 75 días, tenés que esperar 2 a 3 meses para que haga efecto. Entonces vos empezás una terapia de fertilidad hoy y a lo mejor tu mujer puede quedar embarazada acá 3 meses. ¿Entienden? Eso es por la duración de la espermatogénesis. Pero la espermatogénesis, una vez que comienza, termina. Porque su final es haya o no haya fecundación. Después, los gametos son 4 espermatozoides. En cambio, en el caso de la ovogénesis, el gameto es un solo ovocito secundario, porque además genera 3 cuerpos polares, y los cuerpos polares no son gametos. En la espermatogénesis solo se generan gametos. Finalmente, las células madre iniciales de la espermatogénesis existen. Células madres iniciales en la ovogénesis no hay. No hay ovogonia A y ovogonia B. Y esto tiene una razón. Y es que la mujer produce un gameto por mes. Entonces la mujer nace con una cantidad fija para irlos gastando. Llega a la pubertad con 200 a 400.000. Algunos libros dicen 20.000 a 40.000. Pero bueno, es una cantidad enorme. Y todos los meses va madurando, tiene que generar uno. Entonces nace con una cantidad fija para irla gastando. En cambio, el varón eyacula 100 millones de espermatozoides cada vez que eyacula. Por centímetro cúbico de semen, que eyacula crea 5 centímetros cúbicos de semen, con lo cual el varón puede eyacular de 300 a 500 millones de espermatozoides cada vez que eyacula. No pueden hacer con una cantidad fija para irlas gastando. Entonces, ¿cómo soluciona este problema el varón? Nace con una cantidad variable para ir regenerando, nace con células madres, las espermatogonias A. La mujer no tiene ovogonias A. Bueno, ahí tenemos, aquello no sé si se ve, pero de última esta lámina después también se las paso al grupo. Pero estamos viendo que la ovogénesis tiene diferencias importantes en todos los aspectos respecto de la espermatogénesis. Después vamos a volver a la ovogénesis. Bueno, siguiendo con la... y otra cosa me faltaba. Diferenciación final, la espermatogénesis tiene, pero la ovogénesis no tiene. No hay un proceso equivalente a la espermiogénesis en el caso de la ovogénesis. Diferenciación final no hay. Bueno, muy bien. Volvamos acá. La espermatogénesis, entonces, vos tenés la espermatogonia, ¿sí? Y
tipo A, que por mitosis origina otras espermatogonias tipo A, y por diferenciación se transforma en una espermatogonia tipo B, que también por diferenciación origina un espermatocito primario. Algunos libros dicen que se puede dividir para originarlo. Y después el espermatocito primario, todas estas células son diploides 2N, por meiosis 1 origina 2 espermatocitos secundarios que por meiosis 2 originan 4 espermátides. Después, cada espermátide, por diferenciación, el proceso se llama espermiogénesis y origina el espermatozoide. Fíjate que además, otra cosa característica es que las células permanecen unidas por puentes citoplásmicos, cosa que no pasa en la ovogénesis. Entonces, eso permite la regulación conjunta de las células. Si entran sustancias a estas células, pueden pasar a la célula vecina, para que entonces todas estas células puedan ser reguladas de una manera simultánea. Bueno, acá tienen otro esquema, lo mismo. Por mitosis las espermatogonias dan otras espermatogonias, luego se diferencian espermatocitos primarios que por meiosis 1, primera división meiótica, originan espermatocitos secundarios, unidos por puentes citoplásmicos. Estos espermatocitos secundarios en la segunda división meiótica originan espermátides, unidas por puentes citoplásmicos, y estas espermátides por espermiogénesis originan los espermatozoides que ya no están más unidos. Están unidos a la zona exerto y donde ocurre todo esto. Bueno, digamos que al final existe una fase, o sea, volvamos para atrás. Entonces, el proceso de la espermatogénesis consta de una fase inicial que algunos libros llaman la espermatocitogénesis y una fase final que es la espermiogénesis. Eso lo mencionó en todos los libros. Esta fase inicial o espermatocitogénesis es una fase divisional que comprende 2 divisiones meióticas sucesivas y que a partir de un espermatocito primario genera 4 espermátidos. Mientras que la espermiogénesis es un proceso de diferenciación final donde cada espermátide se transforma en un espermatozoide. Es un proceso de diferenciación morfológica y especialización funcional. Bueno, muy bien. Ahora sí, vamos a analizar la espermiogénesis. ¿Cuál es la espermátide? Es una célula común y corriente. ¿Qué tiene la espermátide? Tiene un núcleo laxo, tiene abundante citoplasma, tiene mitocondrias aisladas, tiene el aparato de Golgi único y tiene el centríolo, ¿no? Entonces, en la fase de Golgi, lo que hace esta espermátide es fusionar los sáculos del Golgi para formar la vesícula acrosómica, que es una vesícula apical. En la fase acrosómica se va a formar el flagelo o cola del espermatozoide por el centríolo, que genera los microtúbulos del axonema. Después hay una fase de maduración inicial, una fase de maduración intermedia, y después al final te va a quedar constituido el espermatozoide, que tiene una cabeza con un núcleo denso, una vesícula apical que es el acrosoma, después tenés un cuello de conexión y tenemos una cola, que es el flagelo móvil, que tiene 3 piezas. Una pieza intermedia donde hay una vaina espiral de mitocondrias, una pieza principal donde se encuentra el axonema, que ahora lo vamos a analizar en profundidad, y una pieza terminal donde solo tengo membrana, acá en la pieza terminal, y algunos microtúbulos. Entonces, cabeza, cuello y cola, la cola con una pieza intermedia, una pieza principal y una pieza terminal. Bien, si hacemos un corte a nivel de la cola, perdón, ahí tenemos otro esquema pero más sintético del espermatozoide, dijimos, la cabeza tiene la vesícula acrosómica y la región posacrosómica. La vesícula acrosómica deriva del Golgi, ¿sí? Y contiene enzimas proteolíticas como la hialuronidasa, que vamos a ver en la OP4, que sirven para la reacción acrosómica. Después tengo el núcleo, que es de cromatina densa. El centríolo se encuentra, forma un cuerpo basal en la base de la cabeza y adherido al núcleo, y de allí formará los microtúbulos de la cola, el axonema, y las mitocondrias forman una vaina espiral alrededor de la pieza intermedia. ¿Cuáles son los cambios que llevan a que un espermátide se transforme en una espermatogonia, en un espermatozoide? Primero, la condensación del ADN nuclear. Segundo, la fusión de los sáculos del Golgi para formar el acrosoma. Tercero, la formación del axonema por parte de los centríolos. Cuarto, la formación de la vaina espiral mitocondrial en la pieza intermedia. Quinto, la fagocitosis del exceso de citoplasma, que en forma de cuerpos residuales serán eliminados por la célula de salvo. ¿Estamos? Y así se genera esta célula única, no hay ninguna otra célula similar en todo el cuerpo, que es el espermatozoide. Con respecto a la cola del espermatozoide, si yo corto la cola, yo voy a ver que tiene una membrana y dentro voy a tener el axonema. El axonema es una formación microtubular 9+2. ¿Qué significa? Tiene 9 pares
de microtúbulos periféricos o dobletes con un par central, pero que en realidad es un par, pero son dos, que no están asociados los microtúbulos, son como dos microtúbulos aislados, singletes se llaman. O sea, hay dos singletes centrales y hay 9 dupletes o dobletes periféricos. Estos están formados por tubulina A y tubulina B, y están unidos por puentes de proteínas como por ejemplo la nexina o la dineína. ¿Estamos? Esta estructura es la estructura del axonema del espermatozoide. En resumen, la expresión, dijimos que el testículo tenía dos funciones, gametogénesis y esteroideogénesis. No me voy a meter con la esteroideogénesis hoy, vamos a cerrar la gametogénesis. La expresión de una gametogénesis testicular normal es la formación de espermatozoides vivos y fértiles, que hacen la función reproductiva. En este túbulo, en el túbulo seminífero, con el ciclo del epitelio seminífero, con el proceso de la espermatocitogénesis, espermiogénesis, o sea, la espermatogénesis, termino generando esto. Espermatozoides vivos y móviles, primero están vivos, todavía no son móviles, para madurar en el epidimo y ahí adquieren motilidad propia, pero bueno, ya están, estos espermatozoides son gametos adecuados para la fecundación. ¿Estamos? Bueno, muy bien. Voy a salir de acá y les voy a terminar de explicar ovogénesis. Lo vamos a hacer con las láminas. Después esta lámina le saco foto y se la subo a la página web. Bueno, decíamos. Repasemos un poquito. La ovogénesis es la formación del gameto femenino en el ovario, y a diferencia de la espermatogénesis, que se inicia en la pubertad, esta se inicia en la vida intrauterina, dura años hasta que se genere el primer, hasta que se produzca la fecundación, porque al final solo si hay fecundación, genera un solo gameto, un ovocito secundario, y además 3 cuerpos polares, y no tiene células madres iniciales, y tampoco tiene un proceso de diferenciación final. ¿Cómo es la ovogénesis? La ovogénesis es así. Vos tenés el proceso de la ovogénesis consta de los siguientes pasos. Vos tenés la ovogonia, que se diferencia en un ovocito primario, que por meiosis, esto es diferenciación, por meiosis 1 origina un ovocito secundario y un primer cuerpo polar, o polocito primario, que no es un gameto, en realidad es una célula chiquitita, muy chiquitita. No tiene casi citoplasma porque el citoplasma se lo dejamos todo al ovocito secundario, que es el gameto. Bien. Después del ovocito secundario, por meiosis 2, completaría la meiosis, la ovogénesis, generando un segundo cuerpo polar, ¿sí? Y algo que, por lo tanto no les voy a hablar de él, centralicémonos acá, pero entonces, y a veces el polocito primario puede dividirse en 2 polocitos secundarios, en ocasiones no, se muere antes de hacerlo. Si lo hace, lo cual es bastante raro, vos terminás teniendo un gameto y 3 cuerpos polares, pero un solo gameto. Esto no pasaba en la espermatogénesis. Bueno, quiere decir que el gameto femenino es el ovocito secundario, no el óvulo, ya van a ver por qué. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Cuándo comienza? Esto comienza el primer paso en la vida intrauterina, segunda mitad de vida intrauterina. Las ovogonias, por diferenciación, forman ovocitos primarios que comienzan la primera meiosis, pero no la terminan. Se quedan detenidos en un periodo de reposo, en diploteno o dictioteno, se llama dictioteno, en la profase 1 o la profase de la primera división meiótica, que se llama dictioteno o diploteno. Bueno, y así nace la mujer. La mujer nace con ovocitos primarios en dictioteno. No nace con gonias. El varón nace con espermatogonia, la mujer con ovocitos primarios en dictioteno. Pero están en reposo. Al llegar a la pubertad, solo si hay ovulación, aquel ovocito ovulado, horas antes de la ovulación, sale de este reposo y genera el ovocito secundario.
solo si hay ovulación. Y entonces genera un ovocito secundario que va a ser ovulado, pero este ovocito secundario comienza la segunda meiosis y no la termina, se queda en reposo en metafase 2. Esto no tiene nombre como aquel que era el dictioteno. Se queda en reposo en metafase 2. ¿Cuándo termina definitivamente la meiosis? Si un espermatozoide se une a él, se produce la fecundación y entonces se genera el huevo o cigota. Entonces, vamos a algunas apreciaciones. La primera es el famoso óvulo, del cual se habla en algunos libros. ¿Cuál es? ¿Dónde está? No existe el óvulo. En histología se aclara que el óvulo no existe, porque si no hay fecundación, llegamos hasta ovocito secundario. Y si hay fecundación, se forma el huevo cigota. Con lo cual, ¿en qué momento existe el óvulo? Nunca. Entonces, ¿cuál es el gameto femenino? El gameto femenino es el huevo cigota. Es el ovocito secundario, perdón. El gameto femenino es el ovocito secundario, ¿sí? No el óvulo. Segundo, los ovocitos, ¿no? Primario, secundario. Nosotros tenemos folículos primordiales, primarios, secundarios, y el maduro de Graf, y tenemos ovocitos primarios y secundarios. Entonces, hay un error muy común de pensar que el folículo primario tiene ovocitos primarios y que el folículo secundario tiene ovocitos secundarios. No. Todos los ovocitos del ovario son primarios. Hasta horas antes de la ovulación, en la cual, en esas horas, si hay un pico de LH, por razones que ahora van a ver, completa la meiosis y origina el ovocito secundario. O sea que los folículos primordiales solo tienen ovocitos primarios. El folículo primario solo tiene ovocito primario. El folículo secundario solo tiene ovocito primario. Y el folículo maduro de Graf solo tiene ovocito primario, hasta horas antes de la ovulación, en que ahí se divide en ovocito secundario y bla, bla, bla. ¿Entienden? O sea que la mayoría de los folículos ováricos tienen ovocitos primarios. Ovocito secundario escasamente. Esto nos lleva a otra cuestión. ¿Por qué no existe una barrera hematovárica así como existe una barrera hematotesticular? Es que no es necesario. Porque primero, en un solo gameto, no millones de gametos, los que se generan, y este gameto solo existe horas en el ovario, y enseguida es expulsado. Y en el medio extraovárico puede sobrevivir 24 horas después, obviamente. Sus nutrientes son escasos, se degrada. La vida media es 24 horas, vida media, puede vivir un poquito más, pero la vida media es 24 horas, lo cual es suficiente si se encuentra con un espermatozoide para ser fecundado. Pero no necesito tener una célula aislada días enteros, ¿sí?, de los antígenos circulantes por la sangre, sustancias tóxicas. En el caso de las células germinativas, vos la tenés permanentemente ahí. ¿Entienden? En el testículo están generando, la espermatogénesis tarda 64 a 75 días, y entonces obviamente hay riesgo de que en esos días haya contacto con las sustancias tóxicas circulantes, entonces hay una barrera hematotesticular. No es necesaria la barrera hematovárica. Finalmente, otra cosa, decíamos, el ovocito dura 24 horas, entonces, cuando es ovulado, si es fecundado, se transforma en el ovocigote. Y si no es fecundado, ¿qué pasa? El Husay dice, se elimina con la menstruación. Es raro que pase eso. Porque si te acabo de decir que el ovocito vive 24 horas, ¿no es cierto? Y sabemos, porque lo sabemos de embriología, que el trayecto por la trompa, por la cilia y el barrido ciliar tarda 3 días. Tarda 3 días en llegar. Y sabemos que también una mujer ovula poner el día 14 y menstrua el día 28. Esto significa que vos ovulás hoy, día 14. No queda embarazada, el 15 se murió el ovocito. 16. Y después tenés que esperar hasta el 28. ¿Qué va a tener un cadáver de una célula ahí y después se va a ser eliminado por la menstruación? No, las células no sobreviven muertas. Cuando la célula se muere, se degrada su membrana y como el contenido de la célula es agua y fuera de la célula hay agua, el agua intracelular se mezcla con el agua extracelular y chao, desapareció el ovocito. Desaparece la propia trompa. Sus restos son fagocitados por macrófagos locales, con el útero, pero no más que eso. Bueno, entonces, este es el proceso. ¿Cuáles son los factores que determinan que la espermatogénesis no comience hasta la pubertad, y la ovogénesis sí, y que la ovogénesis, una vez que comenzó, se detenga en fase 1, pero que al ovular desaparezca, o sea, se reanude, desaparezca el periodo de reposo y se reanude.
Estos factores reguladores. El factor regulador que en la vida intrauterina determina que la espermatogénesis no comience, pero que la ovogénesis sí comience, es la hormona antimuleriana. Uno de los efectos de la hormona antimuleriana es inhibir la espermatogénesis precoz. Como el varón libera hormona antimuleriana y la mujer no, porque se activa el gen del HAM, porque tiene el SRI, bla, 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 todo lo que vimos en OP1, el varón al liberar la hormona antimuleriana inhibe el desarrollo de los conductos para mesonéfico de Miller, pero a la vez también inhibe la espermatogénesis precoz. Entonces la espermatogenia ni arranca. Como la mujer no tiene hormona antimuleriana, arranca la ovogénesis y genera los ovocitos primarios. Estos comienzan la primera división meiótica, pero se detienen en profase. ¿Qué es lo que los detiene en profase? Una sustancia que se llama OMI, segregada por las células foliculares vecinas, que se llama inhibidor de la maduración ovocitaria, que lo detiene en profase. ¿Qué es lo que hace que abandone la profase horas antes de ovular y se transforme en ovocito secundario para ser ovulado? El pico de LH. El pico de LH hace que descienda la secreción de OMI, esto activa el ovocito pasa de primario a secundario, es ovulado y bla, 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 todo lo que se llama. Entonces, la ovogénesis es muy diferente de la espermatogénesis en casi todos los aspectos. Lo único que es igual en la definición es el proceso de formación del gameto. La ovogénesis, en este caso, el proceso de formación del gameto femenino que ocurre en el ovario, y la espermatogénesis, la formación del gameto masculino, la espermatogénesis que ocurre en el testículo. Entonces, pues, en cuanto a inicio, transcurso, final, regulación, completamente diferente. Bueno, queridos, esta es la parte de gametogénesis. Ahí les dejé eso como para que lo copien de la clase. En la próxima clase yo les voy a hablar de la esteroideogénesis y con eso vamos a terminar con las funciones testiculares. Y luego lo único que nos quedaría es hablar, tenemos mi casquito de Thor, hablar de las vías espermáticas y las glándulas anexa y con eso terminamos. O sea que no es muy larga la OP3. Nos vemos, polluelos, en la próxima clase. Y cuídense.